No hay cifras oficiales, pero todo indica que el regreso a los salones de clase se dio en orden y en paz. Queda para la historia de los años de la pandemia este regreso, al parecer más concurrido de lo que muchos calculaban. Buenas noches, vamos a tener la crónica de este lunes 30 de agosto, el tan anunciado, esperado y por algunos temido lunes 30, el lunes del regreso a las aulas. Pero antes, este lunes se recordará también por esta imagen. Es la alcaldesa electa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, es el rostro de Lía Limón. Ella ha sido de alguna forma la portavoz de los 9 alcaldes de partidos distintos a Morena que ganaron el primer domingo de junio. Desde entonces piden una reunión con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, reunión que no se ha dado. Los 9 advirtieron hoy que irían al Congreso de la ciudad a hacerse escuchar. En un mes, Lía Limón gobernará una alcaldía de 800,000 habitantes. 182,000 de ellos, que son 56% de los que votaron en junio, la eligieron. De ahí la pregunta, ¿por qué llegaron las cosas a este punto? Así fueron recibidos los alcaldes electos de oposición de la Ciudad de México esta mañana cuando intentaron entrar a la sesión extraordinaria en el Congreso local en el Centro Histórico. Una sesión que desde horas antes de iniciar estuvo cercada por 80 policías capitalinos, como si esperaran la llegada de manifestantes. A las 9 de la mañana y con ese cerco esperándolos, los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México intentaron pasar al Congreso. Entregarían un documento a los diputados y les pedirían entablar diálogo, pero la insistencia fue respondida con escudos y vallas. La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, resultó lesionada. Nosotros veníamos a dialogar de manera pacífica. En ningún momento ejercimos ningún acto de violencia. Nos acercamos a las vallas. Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, ¿no? Esta fue la agresión de un policía. Ustedes la vieron, de un policía que me dio con el escudo. Sandra Cuevas, alcaldesa electa de la Cuauhtémoc, y Tania Larios, diputada electa del PRI, intentaron saltar las vallas con ayuda de sus simpatizantes, pero ni así les fue posible ingresar. En los empujones también se encontraban los alcaldes electos Mauricio Tabe y Santiago Taboada. Yo no sé si los elementos de acá tenían indicaciones y qué tipo de indicaciones. Inmediatamente nos encapsularon y nos amedrentaron, nos picaron, nos golpearon y nos electrocutaron y a mí me robaron mi celular. Minutos después de estos hechos, los partidos de oposición publicaron comunicados donde condenaban lo ocurrido y responsabilizaban al gobierno de Claudia Sheinbaum. El secretario de Gobierno de la ciudad, Martí Batres, defendió desde el primer minuto el operativo policíaco, asegurando que se instaló para resguardar el recinto y que jamás hubo una orden para agredir a los alcaldes electos. Durante la sesión del Congreso, Morena reveló que fue la diputada panista Ana Patricia Báez la que solicitó a la Secretaría el apoyo policíaco. La diputada respondió. Efectivamente, esta presidencia solicitó tener seguridad en esta sesión, como se ha hecho en muchas otras sesiones, cada vez que hay este tipo de sesiones, mas esta presidencia no es responsable del actuar de las instituciones. Mientras esto ocurría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los policías que aparecían en los videos fueron identificados y que estarían bajo investigación. Finalmente, los alcaldes de oposición pudieron ingresar al Congreso. Durante una hora hablaron de lo ocurrido y de las supuestas negativas del gobierno de la ciudad para entablar diálogo con ellos desde el 6 de junio. Alertaron sobre la represión que podrían sufrir en los próximos años si no hay acuerdos con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y la pregunta obligada es, ¿por qué se llegó a esto? ¿Por qué? Se tenía que dar primero ese cerco al Congreso,
luego las vallas, luego la orden a los policías, granaderos, de impedir el paso a personas que fueron elegidas y que van a gobernar parte de la Ciudad de México. Y bueno, en los choques queda la imagen de Lía Limón, pues golpeada, lastimada, ensangrentada. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que estos hechos, los que acabamos de ver, se pudieron haber evitado fácilmente. No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local. Bastaba una llamada, pero pues si era tan sencillo que llegaran los alcaldes, ¿por qué ese dispositivo de orden o de disuasión afuera del Congreso? La secretaria general de Morena, Citlali Hernández, tuiteó: qué papelón el de Lía Limón. Mientras coordinadores de los grupos parlamentarios estaban reunidos con el secretario de Gobierno, a ella la dejaron en la calle provocando a policías. Lamento sus heridas, que habrá que saber si fueron hechas entre sus acompañantes o por policías. No se deje. Bueno, la secretaria general de Morena. Él todavía presidente del Senado, le quedan unas horas, Eduardo Ramírez de Morena, tuiteó: condeno y repruebo enérgicamente la agresión de la que fue víctima la alcaldesa electa Lía Limón. Es doblemente un atropello por tratarse de una mujer y se atenta contra una libertad de expresión que la Constitución garantiza. El senador de Morena, Eduardo Ramírez. Vamos a regresar al tema al final del programa. Había ansiedad, había preocupación, había dudas, había temores y había miedo en algunos por el regreso a clases, por la llegada de este lunes, el lunes 30 de agosto, pero el regreso se dio en orden. Así se vio, así se vivió en algunos lugares el 30 de agosto. Me conmueve muchísimo ver las sonrisas de los niños, escuchar ruido otra vez en el espacio, ver que esto es posible, sentir un poquito de normalidad. Estas escenas no se veían desde el 23 de marzo del 2020, fecha en que las escuelas suspendieron de manera oficial sus actividades. Preescolares de vuelta en sus salones de colores, algunos por primera vez en sus vidas. Jóvenes de secundaria en la calle antes del amanecer y abrazos de despedida al pie de la puerta de la escuela. ¿Cuántas escuelas abrieron hoy? ¿Cuántos alumnos regresaron a clases presenciales? Hasta esta noche no hay una cifra oficial. La mayoría de los estados aún hacen el conteo del total de alumnos que regresaron a sus salones de clases. Otros, como la Autoridad Educativa Federal, asegura que en la Ciudad de México, entre el 90 y 95% de las 3,000 escuelas capitalinas abrieron. ¿Cuántos alumnos son? No se sabe. Buenos días. Bienvenidos a primer día de clase. Vamos a hacer 2 filas. Una fila va a entrar por esta puerta. Otra fila va a entrar por esta puerta. ¿Cómo te sientes de regresar a la escuela? Pues muy bien, porque voy a ver a mis compañeros y a las maestras. Y mal porque ocupo todo esto y se me acalora y me empaña. Este es el colegio Baby Steps en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México. En estos salones inició en enero pasado el movimiento Presencial es Esencial, una iniciativa para declarar la educación como actividad esencial que se valió de conferencias, protestas, videos y cientos de padres de familia para promover la reapertura de escuelas en todo el país. Ahora les toca a los niños y a las niñas regresar y demostrar que lo pueden hacer. Todos nos unimos por la niñez. Pues bien, los niños también regresaron a este plantel e hicieron efectiva la máxima del presidente porque completaron su primer día de clases presenciales, llueve, truene o relampaguee. Queremos que todos puedan regresar. Esto no termina aquí, pero valió la pena todo y sé que va a valer la pena.
seguir con esta lucha y seguir con el regreso. (10:40 de la noche) y no hay un cálculo, no hay una cifra por parte de la Secretaría de Educación Pública. Quizá este lunes la cifra no era lo más relevante, sino ver si este regreso se daba en orden, y al parecer eso sí ocurrió. Probable que mañana tengamos números. El presidente López Obrador saludó a 11 gobernadores en su conferencia mañanera, hizo enlaces a 11 entidades con motivo del regreso a las aulas. Los gobernadores le dieron un balance sobre las condiciones, todos ellos los que participaron. Ahí estamos viendo a algunos de ellos, estaban acompañados por un representante del gobierno federal. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, estuvo en Veracruz con el gobernador Cuitláhuac García. Hoy apenas fue el primer día, vamos a ver cómo vienen las cosas mañana. Ojalá se den con, pues a juzgar por las imágenes, los reportes que tuvimos, con el cuidado y el orden del día de hoy. En las últimas 24 horas se registraron 326 personas muertas por coronavirus en las cifras de la Secretaría de Salud. La cifra actualizada, ya con los datos del registro civil, eleva ese total a cerca de 400,000 personas muertas. Ahí está la cifra. Como todos los lunes, la cifra de contagios baja por la forma en que se registra. Ya sabemos, baja la que se presenta el domingo y la que se presenta el lunes, 5,564, que tiene poco que ver con las cifras tan altas de los últimos días. ¿Cómo va la vacunación? Subió un poco durante el fin de semana. El promedio se pone por arriba del 500,000 de vacunas, el promedio de los últimos 7 días. Por cierto, el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS le dio el visto bueno a una vacuna de nombre Abdala. Es una vacuna de origen cubano que consta de 3 dosis con 14 días de distancia entre cada dosis. La opinión favorable de la COFEPRIS es el paso previo para que se autorice. Habría, quizá, en las próximas semanas, una nueva vacuna en México, una vacuna más. En otras cosas, policías estatales de Tamaulipas detuvieron en Matamoros a un señor de nombre Oscar Antonio López, le dicen el Ciclón 89 o la droga, y de acuerdo con las autoridades es uno de los líderes regionales del Cártel del Golfo. Bueno, por cierto, hablando de estos temas duros, a partir de mañana vamos a presentar una serie aquí en el programa que hemos denominado Sobredosis de fentanilo y realidad. Un trabajo que hizo en la frontera norte Humberto Pachet. Este es el canal de Tijuana, es una zona referencial desde hace muchos años del consumo de heroína. Últimamente, de acuerdo con lo que han podido establecer expertos en la ciudad, del contenido de las jeringas, es que ya no solo se trata de un producto obtenido de la tierra, de la amapola, sino de los laboratorios, que esto contiene fentanilo. Me eché mucho la culpa de una herencia, dinero que yo no quiero saber nada de él. Yo quiero a mi padre, no quiero una fortuna que sea multimillonaria, rica, todo eso. Yo quiero a mi padre más que nada. Se habla mucho de fentanilo. Humberto Pachet la encontró, la recorrió, la vivió en la frontera norte, en la zona de Baja California. A partir de mañana, esta serie sobre fentanilo y realidad. Se nos acaba de informar que hubo un problema logístico con la ruta de los camiones del gas. No van a llegar el día de hoy los camiones. El viernes vimos estas imágenes de cómo comenzó a operar en fase de prueba el programa Gas Bienestar en Iztapalapa, el proyecto que a principios de julio anunció el presidente López Obrador, según dijo, para vender gas más barato, un precio más accesible a personas de bajos recursos. Ahí en esa colonia, Leyes de Reforma se quedaron esperando hasta 7 horas, pero eso fue el viernes. Pero el sábado regresaron. Quizá vieron el reportaje, regresaron los despachadores y ahora sí llegó el gas a las 8 de la mañana. Los trabajadores de Gas Bienestar descargaron sus tanques y en casi 2 horas vendieron los 70 que traían. Los despachadores les explicaron a los vecinos
qué días van a pasar. Y hoy, este lunes, el lunes del regreso a clases, el lunes de la imagen de Lía Limón, hoy también queda registrado como el lunes en que Gas Bienestar comenzó a despachar en distintas regiones del país, entre otras la alcaldía Iztapalapa, y esto fue lo que pasó. Así es el operativo Gas Bienestar de los camiones que salen de la terminal de Pemex en la colonia Granjas, México, en la alcaldía Iztacalco. Por cada camión que sale, con 3 operadores, un motociclista de seguridad ciudadana se le empata para su resguardo. No hay un solo modelo de camión repartidor. La mayoría de las unidades han sido modificadas principalmente en su imagen. Son camionetas de 3,5 toneladas, camiones de redilas y también uno que otro camión compacto nuevo, con un diseño más apto para esta tarea. La única constante es el pregón. Los operadores son personal de recién ingreso que en el aprendizaje tienen que sortear incidentes como este, en el que las calles no tienen palabra ni arreglo y prácticamente solos tienen que salir del bache. Sumados al operativo federal Gas Bienestar, está el personal de la alcaldía Iztapalapa. Ellos son los que deciden las rutas de los camiones y promueven su venta entre los vecinos. Sí, somos los que conocemos el territorio y proponemos los puntos. ¿Y qué hacen con esas listas ustedes? Este es nuestro registro para ver cuántas personas llegaron y para hablarles posteriormente para que vengan a adquirir su gas. ¿Este control para qué, señorita? Pues más o menos para ver cuánta gente está viniendo. Anotan nombre, dirección y teléfono de todos los compradores de Gas Bienestar e informan lo poco que hasta ahora conocen del funcionamiento de esta empresa estatal. Dicen que para el otro mes prometieron que voy a traer el mismo tanque y que me lo van a dar en 200 de 20. A ver si es cierto. Si no es cierto. No, pues ya no les compramos. Pues ¿qué pasó? Es un fraude. Mejor seguimos comprando al camión y la gente pues está emocionada, ilusionado. Ojalá y no sea mentira, ¿verdad? ¿Cuánto le debo? 400, por favor. Oiga, joven, ¿y si están llenos? Porque los de los gases nos dan una falda. Yo le digo, le entrego con el sello puesto. ¿Qué le pareció el precio? Bien. ¿En el camión en cuánto está? No, ya estaba en 500, algo así, ¿verdad? Ahorita que son un ahorro de 100 pesos, ¿sabes? Un tanque... Bueno, nuevo, porque los que estaban ya pasó el cajón. Tercer día de operación piloto en Iztapalapa del Gas Bienestar. Los precios de 400 pesos, el tanque de 20 kilos y de 30 a 600 se mantendrán por lo menos esta semana. Ahorita, bueno, vamos a estar en diferentes puntos de la delegación, pero por aquí vamos a estar para darles el servicio. Bueno, muchas gracias. Gracias, buen día. Estamos emocionados y estamos ilusionados. Esperando que se mantengan los precios. Gas Bienestar, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Buenas noches. Vamos a otros temas, porque hoy se registraron lluvias intensas en el norte y en el oriente del Valle de México, principalmente en los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl y Tlanepantla. Hubo inundaciones en la autopista México-Pachuca, en Periférico y en la vía Morelos. Ahí en Tlanepantla la lluvia generó una corriente. Ve nada más lo que va a pasar. Esa corriente arrastró un tianguis en la colonia Jorge Jiménez Cantú. El agua se llevó 100 puestos y arrastró a 6 personas. ¡Pendejo! No mames, sí la planchó. ¡Ayúdala, güey! ¡Ayúdala! Ese pinche idiota la aplastó. ¿Cuál idiota? Pues el del camión. Era una señora la que iba ahí. Es correcto, Ciro. La señora que se le estaba llevando la corriente. Y bueno, los elementos de Protección Civil de Tlanepantla rescataron a las 6 personas que fueron arrastradas por el agua, entre ellos una menor de edad. Tuvieron lesiones leves, raspones, pero fueron atendidos por los paramédicos y policías, bomberos y elementos de Protección Civil siguen buscando a una joven
de 19 años, quien ayer fue arrastrada por las lluvias en el río de los Remedios, a la altura de la colonia La Presa, y hasta este momento no se sabe de ella. Por cierto, que el paso del huracán Nora por Jalisco, Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit y Sinaloa dejó hasta ahora un saldo de al menos 2 muertos y una persona desaparecida. Se reportan daños en 44 municipios de estos 6 estados. Este huracán provocó por lo menos 30 ríos desbordados en Jalisco, Colima, Michoacán y Sinaloa. Estas son imágenes del puente El Quelite. Conecta a Culiacán con Mazatlán. Se derrumbó esta mañana. En Sinaloa, este fin de semana cayó el equivalente, todo el equivalente a lo que llueve la mitad del año, según lo declaró el gobernador Quirino Ordaz. Mazatlán fue el municipio más afectado. En otras cosas, en otros temas, 5 trabajadores fallecieron esta mañana cuando se venció la pluma de una grúa en las obras del viaducto elevado en Santa Lucía, en Ecatepec. Esto ocurrió en la avenida Prolongación 1 de Mayo, fraccionamiento Los Héroes. Los trabajadores hacían maniobras montando una estructura de varilla cuando se les cae la grúa. Otros 2 trabajadores fueron hospitalizados, están estables. Esta obra está a cargo de la empresa GAMI, que fue contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hace 2 semanas también vimos estas imágenes del accidente de la carretera México-Cuernavaca, en el que murieron 6 motociclistas. Hoy el fiscal de justicia de Morelos, Uriel Carmona, dijo que no ve elementos para atribuirle a alguien el delito de homicidio culposo. De acuerdo con el fiscal, todo apunta a un exceso de velocidad por parte de los motociclistas y el alto flujo vehicular que causaron este accidente. Dijo que han pedido las cámaras de seguridad a Caminos y Puentes Federales como parte de su investigación. Y esta mañana salió del municipio de Escuincle, en Chiapas, una caravana de 200 migrantes, la mayoría de ellos haitianos. Este es el grupo que partió el sábado de Tapachula. Hoy caminaron desde temprano sobre la carretera panamericana rumbo a Mamastepec. Después de los enfrentamientos del sábado, esperaban que no hubiera ningún retén en su camino, pero no fue así. Se encontraron con un primer retén del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, donde se dieron estas imágenes. Que vamos, ya vemos cómo están tratando de llevarlo de esta manera. Él dice que lo maten, pero que no lo lleven de esa manera. Despacio. Agárrala, ya, no baja la semana de los brazos, trabaja la semana de los ¿Cómo se está llevando a cabo? Déjame trabajar. Y a pesar de las detenciones, la mayoría de los migrantes pudieron evadir el retén, siguieron su camino por la carretera panamericana, en donde tomaron varios descansos. El de hoy era un trayecto de 34 kilómetros, cuando les faltaban solo 5 kilómetros para llegar a Mastepec. Se encontraron con un segundo retén que superaron de esta forma. Agarra a mi niño y se cayó en el suelo, hasta lo pisotearon. Sí. Eso es lo que estamos viviendo aquí en este operativo. Los migrantes siguen avanzando y algunos van lastimados. ¡Ayúdame, por favor! No fue porque uno tiene una buena vida. Uno cruza país por país. Finalmente la caravana logró llegar a Mamastepec, donde van a pasar la noche. Han caminado más de 100 kilómetros desde el sábado y mañana tienen previsto avanzar hacia el centro del país y seguir con su trayecto rumbo a Estados Unidos. Hay otra caravana que esta noche ya se encuentra en Huixtla. Salieron esta mañana de Tapachula con 200 personas, pero en el camino se le fueron sumando más migrantes
y también rezagados de otra caravana, por lo que este grupo creció y ya son casi 300 los que se encuentran esta noche en el domo del parque del barrio Guadalupe. Ellos caminaron cerca de 40 kilómetros y planean seguir su camino mañana a las 5 de la mañana. Por cierto que el Instituto Nacional de Migración informó que fueron suspendidos 2 agentes por su actuación indebida en el operativo del sábado para detener la primera caravana. Son estos 2 agentes que golpearon y patearon a migrantes al detenerlo en la carretera Tapachula-Arriaga. El Instituto Nacional de Migración aseguró que no van a tolerar ninguna conducta ajena a los protocolos y políticas de derechos humanos. Vamos a pasar de migrantes a refugiados. Anoche llegó a México un tercer grupo de personas que provienen de Afganistán. 86 personas, en su mayoría periodistas del diario The Wall Street Journal y sus familias. Venían de Qatar y de Reino Unido y llegan a México en calidad de refugiados. Se les otorgó visa humanitaria por 180 días que la pueden ampliar. Hasta el momento, México ya ha recibido a 216 personas refugiadas de Afganistán. Pregunta, qué bueno por lo que está haciendo el gobierno mexicano, recibiendo, ayudando a darle vida a afganos que vienen huyendo de ese terror que son los talibanes y los centroamericanos que vienen huyendo de terrores y horrores parecidos o peores. ¿En Honduras? ¿En Haití? ¿Cuál es la diferencia entre la Mara Salvatrucha y los talibanes? Entre refugiados y migrantes que tendría que explicarnos la Cancillería a detalle, ¿no? Y después, en otras cosas, regresando a México, después del anuncio de la semana pasada, hoy Adán Augusto López asumió ya como el nuevo secretario de Gobernación. Reemplaza a Olga Sánchez Cordero, quien se va al Senado. Esta mañana fue el acto de entrega-recepción. Adán Augusto López aseguró que va a trabajar para fortalecer el proyecto del presidente López Obrador. Reconoció a doña Olga Sánchez y además dijo que él mismo buscará a los presidentes de los partidos opositores para abrir un nuevo diálogo con ellos. Mucho diálogo, mucho acuerdo. ¿Mucho diálogo con quién, secretario? Pues no un sector en especial, mucho diálogo con los partidos, con las oposiciones, con los actores políticos, con los gobernadores. ¿Buscará usted o esperará que lo busquen los presidentes de los partidos? Yo voy a buscarlos y voy a ponerme a la disposición de ellos, con todos. Yo creo que es posible que todos tenemos que poner de nuestra parte y que pues, tenemos que intentarlo. El país lo requiere que haya distensión política. Pues sí, sin duda requiere que haya distensión política. Está el compromiso del secretario de Gobernación. Veremos cuando empieza a buscar a los presidentes de los partidos de oposición. También nos dijo por la mañana que ratificaría en la subsecretaría de Derechos Humanos Alejandro Encinas, que dijo a Adán Augusto que ha hecho un muy buen trabajo. En fin, gracias, Kimberly. Gracias, Ciro, pero antes de irme muy rápido, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la declaración de pérdida de registro de los partidos Redes Sociales Progresistas, Encuentro Social y Fuerza por México. Ninguno tuvo más del 3% que se necesitaba en la votación pasada. Y bueno, tienen 72 horas para reclamar lo que a su derecho corresponda. 1, 2 y 3, adiós. Se acabaron. Gracias, Kimberly. Vamos a una pausa, pero antes, Javier. Ciro, regresamos con una historia muy estremecedora. Una boxeadora mexicana pelea por su vida. ¿Qué pasó? Negligencia, el destino está agonizando en Canadá. Regresamos con eso y también con la historia de los jamaicanos que no vendrán a jugar contra México. ¿Cuántos son? ¿Y qué pasa también con Raúl Alonso Jiménez tras la prohibición de los equipos de la Liga Premier? Todas las fechas llegan y ya empieza la eliminatoria, esta semana la eliminatoria para el Mundial del próximo año en Qatar. Hacemos una pausa y regresamos con este lunes de tantos hechos, una buena noticia. No hubo caos en el regreso a clases y con más de,
la lamentable historia, porque ¿qué otro calificativo se le pone a esta historia con estas imágenes también del lunes 30 de agosto? Nos vamos con una buena y una, vamos a llamarla preocupante. La buena es que no hubo caos en el regreso a los salones de clase, el regreso se dio en orden y en paz. Seguramente mañana conoceremos cifras oficiales y quizá los porcentajes no sean tan importantes en estos primeros días. Lo esencial era la organización que parece funcionó y la buena disposición de alumnos, padres y maestros que también parece que ahí estuvo. Serán literalmente días y semanas de aprendizaje para todos. La nota preocupante se dio en la mañana en el centro de la Ciudad de México. Sea como haya sido, no puede la capital del país exhibir semejantes miserias políticas. ¿Así será la política en los próximos 3 años? ¿Eso quiere el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Eso quieren los alcaldes opositores, por más claras y legítimas que hayan sido sus victorias? ¿Cuántos descalabros más veremos? ¿Cuántas vallas? ¿Cuántos granaderos? ¿Cuántos insultos? ¿Cuánta tentación a los peores desenlaces? ¿Esas son las autoridades que eligieron los ciudadanos en 2021 y en 2018? Tristísimo episodio por donde se le quiera ver.